cuanto a nuestros objetivos, van a ser conocer los componentes y movimientos de las articulaciones de la rodilla, del tobillo y del pie, así como la anatomía de superficie. En cuanto a los ligamentos intracapsulares, vamos a ver los ligamentos cruzados, así como los meniscos. También el tendón del popliteo es intracapsular en parte de su trayecto. En cuanto a los ligamentos cruzados, están dentro de la cápsula articular, pero fuera de la cavidad, no están bañados por líquido sinovial. En su porción central cruzan como una forma, o da una imagen de forma de X si lo vemos lateralmente, y dan estabilidad a mi rodilla. Hay uno anterior y otro. En cuanto al ligamento cruzado anterior, es el ligamento más débil de los cruzados y viene de la superficie intercondilia anterior de la tibia y se dirige posteriormente hacia la porción medial y posterior del cóndilo lateral. Si lo vemos en un corte, entonces este será el origen a nivel de la región intercondilia de la tibia y se va dirigiendo posteriormente para fijarse en la porción medial de mi cóndilo lateral. La finalidad es impedir el deslizamiento posterior del fémur sobre la tibia si ésta está fija, o también si se flexiona la tibia y está fija o está volando, no está fija mi tibia, impide que la tibia se me deslice anteriormente. En cuanto al ligamento cruzado posterior, es mucho más fuerte que el anterior y va del área intercondilia posterior hacia la porción anterior de mi cóndilo medial, su porción lateral de mi cóndilo medial del área intercondilia. Aquí, si lo vemos en un corte, este es el ligamento cruzado posterior que se dirige hacia adelante para insertarse en esta área. La finalidad es evitar el deslizamiento anterior del fémur cuando mi tibia está apoyada en el piso y hacemos una flexión. Entonces, si lo vemos aquí esquemáticamente, entonces aquí tenemos nuestro ligamento cruzado posterior mucho más grueso y el ligamento cruzado anterior mucho más débil. Entonces, cuando vemos nada más únicamente nuestro cruzado anterior, lo que impide es que cuando se quiere mi fémur posteriormente y tenemos mi tibia apoyada, este impide que mi fémur se deslice posteriormente. Y en cuanto al cruzado anterior, si lo tenemos apoyado mi tibia o mi pie en el piso y hacemos una flexión, mi fémur tendería a movilizarse anteriormente a mi tibia, pero el cruzado impide que se deslice anteriormente. Entonces, la finalidad es mantener en una buena oposición tanto mi fémur como mi tibia. Entonces, ¿qué es esto que permite? Que tengamos una flexoextensión sin problemas, sin deslizamientos ni anterior ni posterior de mis cóndilos femorales sobre los platillos tibiales. En cuanto a los meniscos, son placas semilunares de fibrocartílago que, si ya vimos que en la tibia y los platillos tibiales están muy planos, esto le da una mayor congruencia a mis cóndilos y también permite el que tengamos una absorción de impactos. Hay un menisco lateral casi semicircular o casi circular, mientras que el medial es de una forma de semiluna. Los meniscos son mucho más gruesos en sus márgenes, que es también por donde entra su circulación, y se van adelgazando hacia la porción interna de la superficie articular. Estos están fijos por ligamentos al área intercondilia de la tibia. Mi menisco medial tiene una forma de C y está fijo del área intercondilia a través de ligamentos, así como del ligamento colateral tibial. Esto lo hace que esté mucho más fijo, entonces no tiene oportunidad de hacer pequeños movimientos para acomodarse en algunos movimientos forzados de mi rodilla. En cuanto al lateral, este es casi circular y es más móvil. Aquí el tendón del popliteo lo separa del ligamento colateral peroneo y también está fijo por los ligamentos hacia la región intercondilia. Además existe también el ligamento menisco transverso
en su porción anterior y posteriormente también este ligamento menisco femoral posterior. En cuanto a los movimientos de la rodilla, se permite, aún con la presencia de los ligamentos colaterales y de los cruzados, que hay una adecuada flexión y extensión. Cuando hay una flexión de mi rodilla, la tibia puede, o con respecto al fémur, puede tener una pequeña rotación tanto medial como lateral. Cuando de estar flexionada la rodilla hacemos una extensión, esta hace un mecanismo de bloqueo por una rotación medial del fémur sobre la tibia fija o apoyada en el suelo. Esto hace un efecto sobre mis ligamentos cruzados como una especie de tirabuzón o como cuando hacemos changuitos con los dedos. Eso hace que se tensen mis ligamentos cruzados y esa tensión hace que se encaje firmemente el fémur contra la tibia, y entonces eso permite que nuestros músculos del muslo y de la pierna se relajen de forma pasajera, ya que no tienen que estar haciendo mucha esfuerzo o tono aumentado para mantener la estabilidad o mantenerlos erguidos. Entonces, cuando tenemos la bipedestación y se hizo este bloqueo de la rodilla por la rotación medial, disminuye nuestro trabajo muscular del muslo y de la pierna y realmente estaría una columna rígida de toda mi extremidad inferior del fémur contra la tibia. Entonces, obviamente están tensos mis ligamentos cruzados, así como también hay una participación ligera de los músculos semitendanoso y semimembranoso. Si ya queremos desbloquear mi rodilla, entra o funciona mi músculo popliteo, que al contrario, se hace una rotación lateral de mi fémur sobre mis platillos tibiales, y esta rotación lateral hace que se desencaje o se destensen mis ligamentos cruzados, y ahora sí se permite que haya una flexión de mi fémur sobre la tibia. La irrigación de la articulación de la rodilla está dada por las arterias femoral y poplitea a través de ramos periarteriales o ramos geniculares que irrigan toda la rodilla independientemente si está en flexión o en extensión completa. Y en cuanto a la inervación, son por ramos de los nervios femoral, tibiales, peroneo, así como una pequeña porción del obturador y del nervio safeno. Las bolsas sinoviales, al igual que en el codo, están entre las estructuras óseas y mis tendones, donde hacen mucho más fricción o hacen más trabajo cuando hay movimientos de flexo-extensión. Pues en todas ellas va a protegerse mis tendones para que no se lastimen. En cuanto a las articulaciones tibiofibulares, hay que tener presente que la membrana interósea mantiene en estrecho unión firmemente la unión entre la fíbula y la tibia. En cuanto a la articulación tibiofibular superior, es una sinovial tipo plana reforzada por su cápsula y los ligamentos anterior y posterior tibiofibulares. El tendón del popliteo pasa por detrás de la articulación y esta tiene muy poco movimiento. En cuanto a la tibiofibular inferior, es de tipo fibrosa o sin desmosis y está reforzada por los ligamentos anterior y posterior. Su extensión sería el ligamento transverso inferior y forma la mortaja marolar, que tiene realmente muy poco movimiento y permite un movimiento de acomodo de mi talus. La articulación del tobillo o taloclural es de tipo sinovial y en bisagra. Es entre los extremos distales de la tibia y de la fíbula con la parte superior del hueso del talus. Le llamamos en general como mortaja maleolar o tróclea. En cuanto al ligamento colateral lateral, tiene tres porciones: el talo fibular, el anterior y posterior, así como el calcáneo fibular. Y en cuanto a la porción medial, es mucho más potente, se conoce como deltoideo, es entre las porciones tibio-navicular, tibio-calcáneo
y el tibio talares anterior y posterior. En cuanto a los movimientos, es a través del eje transverso que pasa a través de los maleolos y sobre el astrágalo, y la dorsiflexión es llevada a cabo por los músculos anteriores de la pierna, limitada por la extensión del tríceps sural y los ligamentos colaterales medial y lateral. En cuanto a la flexión plantar, es llevada a cabo por los movimientos los músculos del compartimento posterior de la pierna, y en esta posición es una articulación mucho más inestable, tanto nos permite movimientos de abducción y aducción, así como inversión y eversión del pie, pero esto la hace mucho más inestable y es cuando se producen la mayor parte de las lesiones. En cuanto a las articulaciones del pie, son los que se llaman a través del tarso y del metatarso y de las falanges. Las articulaciones intertarsianas será la que llamamos subtalar, que es anatómica, que es entre el talus y el calcáneo en su porción posterior, o la quirúrgica, que es llevada a cabo entre el talus y el hueso navicular y cuboides anteriormente. La transversa del talus, que es esta misma, es la talo-navicular y la calcáneo-cuboidea. Realmente se puede hacer una amputación de esta parte del pie, pero no es funcional porque generalmente si se dejan superficies articulares no es muy adecuado para el cierre. Otras de las articulaciones son las intercuneiformes y las tarsometatarsianas, así como las metatarsofalángicas e interfalángicas. En general, las amputaciones, cuando se hacen a nivel del pie, siempre deben de quitarse completamente las articulaciones o la superficie de cartílago hialino, porque si no nos cierran o es muy fácil que se infecten y es un adecuado el cierre. Entonces, generalmente, si se va a hacer una amputación de la parte anterior del pie, se debe llevar a cabo a través de los cuerpos de los metatarsianos. Como ya vieron, hay una cantidad importante de ligamentos y nombres de las articulaciones. Realmente no tienen mucha utilidad. Eso cuando se dedican a alguna subespecialidad o especialidad ortopédica será de utilidad. Hay unos ligamentos del pie que sí es importante que los tengan presentes. Uno de ellos es el calcáneo navicular plantar o de resorte, que va entre el sustentáculum tali al hueso navicular. El otro sería el plantar largo, que viene desde el calcáneo hacia el hueso cuboides, y los metatarsianos, que hacen un túnel para mi tendón del fibular largo. Y por último, el calcáneo cuboideo o plantar corto, que va del hueso calcáneo a la superficie inferior del cuboides. Estos mantienen el arco longitudinal del pie. En cuanto a los arcos del pie, se llevan a cabo entre los huesos del tarso y del metatarso. Hacen un arco longitudinal y otro transverso. Estos son pasivos si están restringidos por tendones, como sería el del fibular largo y del tibial posterior. Distribuyen todo el peso del cuerpo en todo el pie y absorben energía para ayudarle a propulsarlo cuando caminamos, corremos o saltamos. Y esto también estos arcos contribuyen a adaptarnos a las superficies irregulares por donde caminamos para ser más eficiente. En cuanto al arco longitudinal medial, está dado por la piedra angular, que es el astrágalo, así como el navicular, las tres cuñas y los tres metacarpianos mediales. Aquí el tendón del músculo tibial posterior y del fibular largo son los que ayudan a mantener este arco. En cuanto al arco longitudinal lateral, al igual que el astrágalo, también forma parte del calcáneo, el cuboides, así como los dos metacarpianos laterales. Y por último, el arco transverso del pie va de lado a lado, formado por el cuboides, los cuneiformes y las bases de los metatarsianos. Parte del arco longitudinal sirve de pilares para y entonces el fibular largo y el tibial posterior son los que me ayudan a mantener también este arco transverso.
La anatomía de la superficie de la rodilla, lo que podemos apreciar claramente es la patela, así como la tuberosidad de la tibia y el borde anterior de esta. También podemos ver la masa muscular tanto del vasto medial como del vasto lateral y el tendón, tanto el cuádriceps como el tendón rotuliano. Si la hacemos en una visión lateral, podemos ver también estos, se ve más claramente la cabeza de la fíbula, así como la inserción del tendón del bíceps. Vemos también parte de las cabezas lateral del músculo gastrocnemio e inferior a él también se puede apreciar el sóleo. También se puede palpar lateralmente parte de la fíbula. Y la tuberosidad tibial también la podemos ver. Esta va a ser más evidente en la gente entre más deportista sea. En el tobillo y el pie podemos apreciar nuestros malleolos medial y lateral, así como el tendón del músculo tibial anterior llegando al hueso navicular. Distal la articulación y en el dorso del pie podemos encontrar las pulsaciones de la arteria pedia. En el borde lateral podemos ver el tubérculo, palpar el tubérculo del quinto metatarsiano, que es donde se inserta el tercer peroneo, así como los tendones del extensor largo de los dedos. Y pidiendo al paciente que haga una dorsiflexión del dedo, podemos apreciar claramente el tendón del extensor largo del dedo gordo. En una visión lateral podemos apreciar el arco longitudinal medial, que es el que nos indica si hay pie plano o no, así como la eminencia plantar dada por la cabeza de los metatarsianos. También apreciamos medialmente el malleolo medial, así como el tibial del tendón del tibial posterior pasando por detrás de nuestro malleolo. Y también podemos apreciar el tendón del extensor largo del dedo gordo y nuestro tendón calcáneo llegando desde el sóleo y de los gastrocnemios hasta nuestro calcáneo.